Bienvenidos. Ahí escondiditos. Muy bienvenidos, somos Centro de Adoración. ¿Hay alguien que nos esté visitando el día de hoy por primera vez? Levante su mano para saber nomás. Allá, muy bien, un aplauso para el muchacho, muy bienvenido, Dios te bendiga. Esperamos que te sientas cómodo. Y bueno, saludamos también a los que nos miran a través de internet posteriormente, que escuchan las prédicas. Bien, yo quiero ir directamente a la palabra de Dios, al libro de Mateo 25:14, capítulo 25, versículo 14. Mateo 25:14, búsquelo tranquilo. Recuerdo hace unos años atrás visitamos una iglesia con unos amigos, con un grupo de músicos, y estaban tocando en ese momento la banda local que era de la iglesia, y sonaba muy muy lindo. Nosotros estábamos participando de la reunión hasta el momento que nos tocara a nosotros, y recordamos que había una cantante jovencita que cantaba muy muy bien, una chica que tenía una voz muy muy linda, pero que más o menos cuando estaba en la mitad de las canciones que tenía que hacer, se estaba quedando prácticamente sin voz, ¿no? Para los que saben quizás un poquito de música, la voz se puede ejercitar, la voz se puede trabajar para que pueda dar un mayor rendimiento, ¿no? Los cantantes profesionales se entrenan justamente para eso, para cantar con el diafragma, no dañar las cuerdas vocales y demás. Entonces, una de las cantantes que estaba en ese lugar cantando conmigo se acercó y le dio un consejo y le dijo: mira, vos tenés una voz excelente, una voz muy muy linda. Le dice, pero tendrías que ejercitar tu voz y trabajar tu voz. ¿Para qué? Para que tu voz pueda sonar mucho mejor y para que puedas inclusive tener más resistencia. Y esta chica se enojó con el consejo, ¿no? Porque dice que interpretó como que le habían dicho que cantaba mal. No, y todo lo contrario, tenía una voz con un gran potencial. Pero el problema era que se quedaba sin voz a mitad del concierto, a mitad de las canciones se quedaba sin voz. Entonces lo interpretó mal y le contestó a mi amiga en ese momento y le dice: Dios me dio este don para cantar y no se necesita estudiar para eso, ¿no? Así que bueno, nosotros nos quedamos con eso, no le dijimos más nada porque se había ofendido, le pedimos disculpas, se había enojado. Pero lo que me sorprende es que 10 años después esta chica había dañado tanto sus cuerdas vocales que ya no podía prácticamente cantar, ya hablaba prácticamente difónica. La voz era linda, el potencial era mucho, pero tomó la decisión de no capacitarse, tomó la decisión de no prepararse. ¿Cuántas veces escuchamos en diferentes áreas de nuestra vida el yo no sé o yo no entiendo nada acerca de eso? Y muchas veces es la puerta para cerrarnos y para decir no voy a aprender, o no quiero aprender, o no necesito aprender. A veces con la gente grande pasa quizás con el celular, que dice, no, yo no lo quiero aprender a usar. Y de repente se pierden un montón de cosas, o se pierden de estar comunicados por decir simplemente no sé. Pero Dios nos dio la capacidad de que nosotros podamos aprender. Dios le había dado a esta chica una voz preciosa, pero no pudo sacar el máximo provecho de su voz. Mira, todo lo que Dios pone en nuestras manos, todos los talentos, todos los dones que Dios pone en nuestras manos, son para que nosotros los hagamos crecer. Yo no sé qué puso Dios en vos, pero todos tenemos habilidades para algo. Quizás no para la música, como en este caso estamos hablando, pero quizás, no sé, Dios te dio habilidad para estudiar, Dios te dio habilidad para los negocios, Dios te dio habilidad para trabajar, Dios te dio quizás habilidad para la cocina. Bien, acá tenemos hermanas en la iglesia que lo que tocan con cualquier cosa que hay en la heladera dicen, a ver qué hay, y te arman un manjar con lo que encuentran en la heladera. Yo no sé cómo hace, tienen esa capacidad. Yo les digo que le oren a mi esposa que le pasen el don, pero no pasa nada. Tienen esa capacidad y ese don. Hay gente que tiene quizás el don y la capacidad de arreglar cosas, ¿no? Con cualquier cosa, la típica de los argentinos que lo atamos con alambre, de repente te arreglan cualquier cosa con cualquier herramienta y realmente eso es un don. Bien, yo cada vez que voy a clavar un clavo dejo el dedo en el clavo. Entonces, hay gente que tiene, digamos, ese don y tiene esa capacidad. Todo lo que Dios pone en tus manos es para que vos lo puedas hacer crecer.
Entonces vos tenés la responsabilidad de decir qué puso Dios en mis manos para poder hacerlo crecer. Yo quiero que podamos leer una parábola que Jesús está enseñando, muy conocida, en el libro de Mateo 25:14. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debiste haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Bien, hasta ahí vamos a leer solamente. Es una historia bastante conocida. En este caso puntualmente está hablando de dinero, de talentos de plata en ese momento. Pero lo que quiere enseñar Jesús por medio de esta parábola es una enseñanza mucho más profunda. Jesús no está hablando puntualmente de dar dinero y de multiplicar el dinero, aunque el dinero también es un recurso que Dios pone en nuestras manos. Es un recurso que pasa por nuestras manos y muchas veces quizás lo malgastamos o quizás no somos buenos administradores con lo que Dios pone en nuestras manos. Pero te repito nuevamente, estos talentos representan todas las cosas que Dios nos da y todo lo que Dios pone en nuestras manos. Mira, no está mal que vos y yo tengamos ambición. Se nos enseñó durante mucho tiempo algo que estuvo mal. Y te voy a decir qué es lo que se nos enseñó. Se nos enseñó que la codicia y la ambición son malas. El problema no es la codicia y la ambición, sino lo que codiciamos y lo que ambicionamos. Por ejemplo, uno puede tener una ambición de poder crecer, de poder mejorar, y esa ambición es una ambición sana. Ahora, cuando esa ambición me enferma y yo por esa ambición trabajo horas de más, no veo a mi familia, me enfermo, me preocupo por cada centavo que gano, por cada centavo que pierdo, esa ambición comienza a ser enfermiza y comienza a ser un problema espiritual. Con la codicia pasa lo mismo. La Biblia nos habla de que codiciar lo que otro tiene está mal, o querer que a otro le vaya mal para que pierda lo que tiene está mal. Pero codiciar cosas que yo quiero para mi vida y para mi beneficio no está mal. Yo siempre digo, por ejemplo, un mandamiento es que dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿no? Pero dice la mujer del prójimo, la mujer propia, decirle: vení para acá, mamita. El problema no es lo que codiciamos. Bien, el problema no es codiciar, el problema es lo que codiciamos. Hay cosas que nosotros podemos codiciar y hay cosas que no. No es un pecado tener una ambición sana. ¿Por qué? Porque Dios justamente me está enseñando acá de que Él en mi vida quiere que crezca, quiere que evolucione, no quiere que sea la misma persona a nivel intelectual, no quiere que sea la misma persona a nivel espiritual, no quiere que sea la misma persona a nivel económico, no quiere inclusive que tenga la misma fe que tenía hace años atrás. La fe tiene que ir en crecimiento, la fe tiene que ser progresiva.
Si vos tenés la misma fe que hace 5 o 6 años atrás, estás en un problema. Vos hoy tenés que tener más fe que antes. Porque significa que tu fe creció. Nosotros en la iglesia hablamos mucho de crecimiento y decimos que la iglesia tiene que crecer porque un cuerpo sano comienza a crecer. Y es totalmente natural que crezca. El crecimiento es algo orgánico, es algo bueno, es algo natural cuando el cuerpo realmente está sano. Tenemos la responsabilidad de hacer crecer todo lo que Dios pone en nuestras manos. Y es el primer punto que quiero tocar. Y quiero que entiendas que Dios te pedirá cuentas por las cosas que Él puso en tus manos. Dios te dio una familia, Dios te va a pedir cuentas por esa familia. No es solamente tuve mi familia, crié mis hijos y bueno, y ya está. Y se terminó. Dios te dio un matrimonio, Dios te va a pedir cuentas por ese matrimonio en algún momento. ¿Fuiste una buena esposa? ¿Fuiste un buen esposo? ¿Hiciste las cosas bien? Dios te dio dones, Dios te dio talentos, te va a decir, ¿qué hiciste con eso? ¿Te preparaste? ¿Te capacitaste? Lo que te quiero decir también es que Dios nos da de acuerdo a nuestra capacidad. Si yo les pregunto cuántos quieren tener más en cualquier área de la vida, vamos a levantar las manos, vamos a levantar los pies, vamos a decir yo. ¿No? Todos queremos que Dios nos dé más. Y quizás es una pregunta que muchas veces te hiciste, Señor, ¿por qué no me das más? ¿O por qué no puedo tener más? Pero yo quiero que te puedas reformular esa pregunta en esta mañana y que te puedas preguntar, ¿cómo estoy administrando lo que ya tengo hoy? Porque a veces le pido más a Dios, pero yo no estoy apto ni siquiera para tener lo que hoy tengo. Yo no sé cuidar ni siquiera lo que hoy tengo. Yo ni siquiera sé cómo manejar lo que Dios hoy me da, pero sin embargo muchas veces le pedimos al Señor mucho más. Yo muchas veces le dije al Señor, Señor, ¿cómo me gustaría que podamos ser más personas? ¿Cómo me gustaría que podamos tener una iglesia más grande? Y el Señor más de una vez me pregunta y me dice, ¿podés con la iglesia que tenés? ¿Te alcanza con la iglesia que tenés? ¿Cómo la manejás? ¿Acaso estás listo? ¿Estás preparado? Mira, yo quiero decirte algo. Dios no te va a dar nada que no puedas disfrutar. Dios no te va a dar nada que vos no estés preparado para poder llevar adelante en tu vida. Lo primero que dice esta parábola es que este señor que representa a Dios, este terrateniente que les dejó los talentos a cada uno de sus siervos, a cada uno de sus sirvientes, lo primero que dice es que repartió los talentos de acuerdo a su capacidad. Al que le dio 5 es porque tenía la capacidad de administrar 5. Al que le dio 2 tenía la capacidad de administrar 2 y al que le dio 1 no tenía más capacidad y aún con ese 1 no pudo hacer absolutamente nada. ¿Cuántas veces quizá en tu vida dijiste, no gano lo suficiente? Levanten la mano, pues yo lo he dicho muchas veces. Vamos a ponerlo ahí a todos, ahí a escracharlo. Enfoca para allá. No. No. Todos en algún momento dijimos, no me alcanza. No gano lo suficiente, ¿verdad? Creo que todos en algún momento nos hicimos ese planteo. Y quizás le estamos pidiendo a Dios más. Ahora, ¿cuántas personas conocés quizás que ganan menos que vos y hacen más? Es loco eso, ¿no? Yo he conocido personas que digo, ¿cómo hacen? Deben comer arroz todos los días, ¿no? ¿Cómo hacen realmente para tener lo que tienen o para hacer lo que hacen? Porque el problema muchas veces no es lo que ganamos, sino cómo nos administramos. Entonces, a veces no depende de cuánto tenemos o de cuánto Dios nos da, sino que qué estamos haciendo realmente con lo que tenemos. ¿Qué estás haciendo hoy con lo que Dios ya te dio? ¿Qué estás haciendo hoy con lo que Dios ya te confió? Le estás pidiendo más a Dios y quizás no podés con lo que tenés. Lo tercero que te quiero decir es que si vos querés que Dios te bendiga en algún área de tu vida, es importante que no rechaces el hecho de capacitarte y de poder prepararte. Es tiempo donde tenemos que comenzar a prepararnos y a no menospreciar la preparación. Yo hay gente que le digo que tiene que estudiar, que se tiene que preparar en cierta área y muchas veces se enojan. Porque uno dice que no lo hago bien, como me dijo esta chica, ¿acaso no canto bien? No, el problema no es lo que haces, el problema es que lo podés hacer mejor.
El problema es que podés dar más. Y una persona que no tiene la capacidad de superarse, no va a tener la posibilidad de alcanzar sus sueños. Mirá, yo quiero decirte algo, el Evangelio de Jesucristo no es magia. No es que alguien te va a orar y mañana se van a solucionar todos tus problemas. Ojalá funcionara de esa manera. El Evangelio funciona por medio de la fe, pero la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Hay gente que cree, que sabe que Dios existe, que cree en Dios, pero vive tomando malas decisiones. Vive haciendo malas cosas. Entonces esto no va a depender de lo que yo creo, sino que va a depender en un 50% de lo que yo hago. Y hay gente que cree, pero sus acciones no condicen con lo que cree. Hay gente que dice tener fe, que dice que cree en Dios, pero sus acciones no condicen. Y quizás si hoy tenés la fe, lo que te está faltando es comenzar a accionar y comenzar a hacer algo. Yo no sé cuáles son tus sueños, yo no sé cuáles son tus anhelos, pero quizás en tu vida hay demasiadas excusas que no te permiten alcanzar lo que querés. Dios te puede librar de un montón de cosas, pero si hay algo de lo que nunca Dios te va a librar, es de las excusas. Porque las excusas Dios no te las pone, las excusas te las pones vos mismo. A los límites se los pone uno mismo. No puedo, nunca lo voy a alcanzar, soy bruto, igual que mi mamá, igual que mi papá, igual que mi abuelo. Y de alguna manera nos limitamos. Y de alguna manera miramos para atrás y decimos, no, sí, en mi familia nadie estudió. En mi familia nadie terminó una carrera universitaria. No, en mi familia siempre alquilaron, nunca tuvieron casa propia. Y de alguna manera nos estamos poniendo límites. Hay límites que están buenos, que son para cuidarnos, ¿no? Cuando vos le pones un límite a tu hijo y vos le decís, no toques eso porque te vas a quemar, le estás poniendo un buen límite. Pero hay límites que nosotros nos ponemos y son esos límites de no puedo, no voy a poder, tengo miedo, no me va a salir. Y comienzan las excusas, pastor, ¿y en este país qué voy a hacer? ¿Y cómo está el gobierno? ¿Y cómo está esto? ¿Y cómo está el otro? ¿Y qué voy a hacer? Y comenzamos a poner las excusas. Y comenzamos a tener problemas. Entonces es importante que vos y yo entendamos que si queremos que Dios nos bendiga, lo primero que tenemos que hacer es comenzar a ser libres de las excusas que nos limitan. ¿Qué cosas te impiden hoy alcanzar tus sueños? ¿Qué cosas te impiden quizás sanar? Hay gente que está enferma y que dice, no, pastor, yo simplemente no me puedo sanar, no elegí estar enfermo o estar como estoy. Pero sí puedes elegir cómo cuidar tu salud. Sí puedes elegir cómo alimentarte. Sí puedes elegir la dieta que vas a hacer. Sí puedes elegir comenzar a hacer ejercicio. No, pastor, pero no puedo, no tengo tiempo. Y comenzamos a poner excusas. Y esas cosas, ¿sabes qué hacen? Que nosotros escondamos nuestro talento. ¿Y sabes qué? Las excusas le pueden servir a cualquier persona que vos se las digas. Vos llegas tarde a un lugar y vos le podés decir a una persona, bueno, no, mirá, tuve un problema, se me rompió el auto, me cayó gente justo. Las excusas sirven, quizás para la persona que se las dice y para quien las dice. Pero a Dios las excusas no le sirven. Porque dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Y a veces ese no puedo, en realidad es un no quiero. A veces ese no puedo, ese no me sale, es en realidad un no quiero. Hablaba el otro día con una persona que me decía, yo quiero estudiar, pero tengo este problema, tengo el otro, tengo aquel, y tengo los chicos, y tengo la casa, y tengo esto, y tengo el otro. Y le dije, mira, yo también tengo chicos, yo también tengo casa, yo también tengo trabajo, mi esposa también, y sin embargo nosotros igual nos hacemos el tiempo. No, pero tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Entonces yo le decía, ¿por qué no te sincerás con vos mismo? ¿Y por qué realmente no te decís la verdad? Y es que no querés hacer el esfuerzo y el sacrificio de comenzar a estudiar o comenzar a hacer algo. Y me dice, sí, pastor, tenés razón, voy a dejar la carrera, voy a dejar lo que estoy haciendo porque no quiero. Y a veces tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, porque creemos que podemos engañar a Dios o que le podemos mentir a Dios. ¿Cuánto necesitamos en este tiempo a sincerarnos y decir que a veces estamos escondiendo el talento porque nosotros queremos? Vieron que hay gente que le echa la culpa a los demás inclusive. Yo no puedo progresar por la persona que tengo al lado, o yo no puedo progresar por el lugar donde vivo, o yo no puedo progresar por el país en donde vivo. Sin embargo, hay gente que logró romper con todas esas barreras.
¿Vas a ser libre de las excusas o vas a seguir simplemente excusándote? Hay gente que quizás dice en sus capacidades, yo no puedo, yo no tengo la fuerza. Ahora, dice la Biblia que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque no es con mis fuerzas. Pero yo tengo que dar ese pequeño pasito de fe. Miren, este hombre al que le habían dado un talento y dicen que lo escondió debajo de la tierra, ni siquiera hizo el esfuerzo de llevar ese talento al banco. Hay gente que vive con la ley del menor esfuerzo posible. Yo me encuentro con gente que está teniendo un montón de problemas muchas veces y me llama por teléfono y me dice, pastor, quiero que venga a orar o quiero que esté orando por mi vida. Y yo lo único que les digo es, bueno, dale, el domingo tenés que venir a la iglesia. No, pastor, venga a orar a casa. Ir a la iglesia, o sea, no se le está pidiendo que sacrifique un hijo. No se le está pidiendo que le des de comer al pastor, que es mucho más costoso eso. Te están pidiendo que vayas a la iglesia. Mínimo esfuerzo, y hay gente que no es capaz de hacer ese esfuerzo. Hay gente que no es capaz de tomar pequeñas decisiones en su vida para cambiar, para mejorar el matrimonio, para mejorar la calidad de vida, para mejorar la salud. Hay gente que dice, pastor, simplemente no puedo hacer dieta. Yo me ponen la comida y tengo que comer. A mí el otro día me dieron un método para adelgazar buenísimo. Me dijeron que tengo que mover la cabeza para un lado y para el otro. Y le pregunté al médico, le digo, ¿cuándo? Cuando me ofrezcan comida. ¿No? Hay gente que no puede hacer el mínimo esfuerzo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados en una sociedad donde es todo rápido, donde es todo urgente, donde es todo ya. Donde te dicen que los mejores servicios son los que puedes adquirir de manera rápida. Y estamos acostumbrados a la recompensa inmediata. No estamos acostumbrados a la recompensa a largo tiempo, con esfuerzo y con sacrificio. Y esto tiene que ver, y perdónenme que profundice un poco más, pero tiene que ver con nuestra cultura como argentinos. La cultura argentina es vaga. Fíjense que los argentinos siempre buscamos cómo hacer todo más fácil y más rápido. Siempre buscamos una manera de trampear la ley y nos creemos vivos por eso. El otro día estaba mirando, ¿vieron los autos que muchas veces hacen algún silbido o algún sonido cuando no te pones el cinturón? Bueno, en las casas de repuesto te venden las fichas sin el cinturón para que la gente lo ponga ahí sin ponerse el cinturón y no haga el ruidito y no moleste. Y nos creemos vivos. Uno me decía, no, yo le compré simplemente esto, se lo pongo acá y no me pongo el cinturón. Listo. Y después se pegan un palo y lo juntan con cucharita. Pero nos creemos vivos, ¿no? Cuando nosotros vamos por encima de la ley, cuando hacemos lo que no tenemos que hacer y decimos, encontré una manera de hackearlo y nos perjudicamos nosotros. Nos estamos perjudicando nosotros mismos porque vivimos en esa ley de menor esfuerzo. Esta persona simplemente no tenía que trabajar por ese talento, simplemente con llevarlo al banco lo hubiese hecho crecer. Pero acá hay algo muy importante, dice, tuve miedo. Y con esto quiero cerrar el mensaje. Tuve miedo. No hay nada peor que el temor en un cristiano. Tuve miedo. A veces, lo que más miedo nos da en la vida es el haber fracasado antes. Y todo lo que arrancás en un futuro, lo arrancás basado en el fracaso anterior. Arrancás un negocio, pero anteriormente ya te fundiste, así que ahora estás con miedo. Te casaste, pero anteriormente te separaste, así que ahora estás con miedo. Y todo lo que arrancás en tu vida, lo arrancás con ese pensamiento del fracaso del pasado. Lo primero que tenés que hacer para ser libre del miedo es ser libre del pasado. El otro día hablábamos de la importancia y la necesidad de soltar el pasado, porque el pasado es una mochila, una carga innecesaria que no te permite avanzar. Hay gente que no hace, hay gente que no crece, pero porque vive con miedo. Y lo peor de todo, miedo a las cosas que nunca pasan. ¿Vieron la gente que todo termina en tragedia, que todo termina mal? Que a donde van les va a pasar algo. Que a donde van con ese temor. Y obviamente no tenemos que ser imprudentes. Tenemos que cuidarnos, pero tampoco podemos vivir con miedo. Tampoco podemos vivir basándonos en el fracaso anterior o en el fracaso de los demás. Es más, Dios te puede ayudar a tener éxito donde otros fracasaron, porque de eso se trata la fe. No, porque vos vas a emprender eso o vos vas a hacer eso. Mirá que a fulanito
ya le fue mal. ¿Y por qué me tiene que ir mal a mí? Vos sabés que tengo un dolorcito acá abajo. Ah, sí, mi hermano lo tenía y se murió de cáncer, te dicen. Te dan una esperanza bárbara, ¿no? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? ¿Por qué tengo que estar en mi vida continuamente llamando lo malo, llamando lo negativo y viviendo del fracaso pasado? Si la Biblia dice que yo voy a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, tengo que empezar a soltar el pasado porque Dios tiene cosas nuevas. Dios no va a hacer algo nuevo hasta que vos no sueltes los fracasos del pasado. Entonces, esta es una linda mañana para poder decirle a Dios, Dios, realmente quiero soltar. Quiero soltar lo que vengo cargando. No quiero siempre pensar mal. No quiero siempre pensar que tengo que enterrar lo que me diste, que tengo que guardar lo que me diste. Hay gente que tiene dones, que tiene talentos, que tiene capacidades y que hoy no está haciendo nada con eso. Y que siempre está ese miedo y que siempre está ese temor. ¿Hasta cuándo? No, bueno, Dios algún día me va a bendecir. Esta persona esperaba que su Señor le diga, bueno, está bien, quédate tranquilo, no te hagas problema. Y no, dice que lo retó. Y le dijo, vos debiste hacer crecer lo que te di. Vos debiste hacer crecer lo que yo puse en tus manos porque tenías esa responsabilidad. Quizás hoy estás estancado por el miedo. Quizás hoy estás estancado por el temor al fracaso. Quizás en tu vida hay una negatividad que te hace siempre ver lo malo y siempre ver lo negativo de las situaciones. Hace unos meses atrás tuvimos que llevar a mi hijo mayor, Rodrigo, a un cumpleaños de 15 de una compañerita de la escuela. Y lo acompañamos así en una quinta muy, muy linda. Mi hijo se vistió bien, se bañó, todo un milagro porque tenía el 15. Así que se preparó, se perfumó el tipo. Ahí. Y la madre lo ve y claro, las madres llega un momento que les cae la ficha que ya no son nenes, ¿no? Perfumadito, bañadito, Rodrigo, bueno, vamos, mamá. Íbamos en el viaje llevándolo y empezó mi esposa, dice, ¿y si lo dejamos solo? ¿Y si le pasa algo? Pobrecito el nene, no va a saber qué hacer. ¿Por qué no le dejas el celular? 2 celulares, por si se queda sin batería con uno. 2 celulares, déjale. Digo, Jessica, quédate tranquilo que le voy a dejar el celular. Me dice, ¿por qué no nos quedamos toda la fiesta acá en la puerta de la quinta por si necesita algo el nene? No, yo me voy a dormir, le digo. ¿No? Pero yo me enteré que el otro día hubo una fiesta en Capital y pasó tal cosa y pasó esto. Y de repente yo le digo, Jessica, ¿cuántas fiestas hay por semana? Muchas. ¿En todas pasa algo? No. De vez en cuando pasa algo. Sí, ¿y por qué tiene que ser esta vez que mi hijo está ahí? ¿Por qué me tiene que pasar justo a mí? ¿Vieron que a veces vivimos llamando la mala suerte? No, pastor, si tiene que pasar, me va a pasar justo a mí. Porque yo tengo esa suerte. Pero ¿por qué tenemos que tener ese pensamiento? ¿Por qué tenemos que tener siempre esa idea de me va a pasar a mí lo malo y lo negativo? De alguna manera estamos activando nuestra fe. Miren, hay gente que tiene la fe a la inversa. Hay gente que tiene la fe para lo negativo, que siempre está llamando lo malo. Con esto cierro, siempre está llamando lo negativo. Siempre dice que le va a pasar algo malo, siempre dice que no va a poder, siempre dice... Es más, se le hace más fácil tomar el mal consejo que el buen consejo. Hablaba con una persona el otro día que me decía, pastor, me dijo una persona que yo no canto bien para Dios y que no sirvo para hacer lo que hago. Y yo le decía, tu profesora de canto, y yo que soy tu pastor y que también sé de música, te dije que lo haces muy bien, que te tenés que preparar y que tenés futuro. Pero sin embargo ella decidió tomar lo que le dijo esta persona. Y después le pregunto y le digo, escúchame, ¿esta persona cómo está con Dios? No, esta persona está apartada de Dios, está fumando, anda cualquiera, hace lo que quiere con su vida. Y le digo, fíjate cómo son las cosas que vos decidís tomar el consejo de ellos y no tomar el consejo de tus pastores. Pero esto no es un problema solamente de esta persona, esto es un problema de todos. No importa cuánta gente te diga que haces bien las cosas. Vos te vas a encontrar con uno solo que te diga que sos mal padre,
con uno solo que te diga que haces las cosas mal, que quizás ni te conoce, que te juzga sin conocerte, y vamos a tomar eso. Y nos vamos a sentir mal por eso. Y parece que nuestra fe está activada de una manera negativa. Pero creo que es una mañana para que podamos reflexionar y para decir, Señor, yo quiero hacer algo con lo que me diste. Yo quiero mejorar. Y si uno puede decir, pastor, yo no tengo ningún don, no tengo ningún talento, ¿qué me dio Dios a mí? Para empezar te dio una vida. Para empezar estás respirando. Músicos, por favor, suban. Y eso no es un detalle menor. El hecho de que hoy estés vivo. Qué importante que en esta mañana le puedas decir a nuestro Dios, Dios, yo quiero hacer algo con mi vida. No quiero solamente respirar y pasar por este mundo. Yo quiero hacer algo con mi vida a partir de hoy. Yo quiero que mi vida tenga propósito. Yo quiero que mi vida comience a tener sentido. Yo quiero ser un buen padre, quiero ser un buen esposo, quiero ser una persona trabajadora, quiero ser una persona de principios, de valores. Que hoy le puedas decir al Señor, Señor, yo quiero hacer crecer lo que me diste. No te quedes con una actitud conformista que dice, bueno, con que Dios me dé solamente esto. Mirá, pastor, con que me alcance para comer, para pagar las cuentas, para vivir. No, Dios tiene mucho más. Dios tiene mucho más. Dios quiere bendecirte. La vida no es esto. Ponete de pie por un momento. Cerrá tus ojos, no te distraigas, porque hoy Dios te quiere hablar. Hoy te toca pasar por esto, pero la vida es más que esto. La vida es más que los problemas. La vida es más que las necesidades. La vida es más que la angustia que te toca vivir. Dios tiene cosas grandes. Hay gente que ya se resignó y que dice, pastor, bueno, tengo que vivir de esta manera y listo. Y es lo que me tocó. No. Hoy vos podés elegir. Hoy vos podés tomar buenas decisiones. Esta persona decidió esconder su talento. Pero qué bueno que le pueda decir a Dios, Señor, yo decido hacer crecer lo que me diste. Yo decido hacer crecer. Quizás no hice las cosas bien en su momento, pero hoy puedo ser la persona que tengo que ser. Hoy tengo la oportunidad de ser quien tengo que ser. Señor, dame esa capacidad de tomar buenas decisiones para mi vida. Dame esa capacidad de tomar buenas decisiones para mi familia. Hoy Dios quiere darte algo nuevo. Padre, bendice. Llena, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Antes de terminar esta reunión, yo te quiero invitar que puedas pasar aquí al frente. Y yo quiero orar por tus sueños.